Y ahora vamos con el análisis en clave inteligencia económica. ¿Cómo está la economía española? A la luz de las últimas revisiones al alza del comportamiento, parece transmitir una buena imagen internacional. La creación de empleo, más de medio millón de puestos de trabajo el pasado año 2024, pero los desafíos están ahí para el 2025 con los socios principales de la eurozona en serias dificultades de crecimiento, cuando no de recesión, como Alemania o Francia. En directo en Capital Radio damos la bienvenida a don Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, director de estudios financieros en Funcas. ¿Qué tal, profesor Carbó? Muy buenos días y le felicitamos el año, como es costumbre en estos primeros días de 2025. Muy buenos días, Luis Vicente. Igualmente, feliz año y encantado de estar con vosotros. Es un buen momento para hacer reflexión sobre cuáles son los desafíos para la economía española en este nuevo año que comienza. ¿Cuál diría usted que son los más importantes a los que se debe enfrentarse? Bueno, yo creo que tiene al menos dos muy trascendentes, ¿no? Y es, en primer lugar, este buen comportamiento macroeconómico de nuestro país. Es decir, es evidente que está creciendo más que desde luego que los países de la eurozona e incluso que Estados Unidos, aunque eso pueda ser actual, tiene que trasladarse a la sensación, a la percepción, y no solamente a la percepción, sino al nivel de vida, al bienestar de los españoles, ¿no? Que no lo perciben. Es decir, realmente no se percibe esa situación macroeconómica tan favorable en nuestra para la mayoría de los españoles. ¿Cómo se percibiría? Pues lógicamente con aumentos de productividad que llevaran a aumentos de remuneraciones, que mejorará el poder adquisitivo, que se mejorará de una manera clara y definitiva, algo que va a costar mucho tiempo, el acceso a una vivienda asequible. Es decir, ese sería el primer gran reto, que no va a ser fácil que el 2025 se pueda lograr completamente, aunque tengamos otra vez un buen año macroeconómico. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de reformas. Tenemos que esta economía no va a poder seguir resistiendo con tanta presión, con tanto alto voltaje, ¿no? Sin reformar un sistema público de pensiones que impide cualquier otro tipo de inversión o de gasto que pueda venir bien a otras generaciones. Y yo creo que no solamente es eso, hay que volver a tener un apetito por las reformas, por hacernos más competitivos en un mundo en el que va a haber otra vez una situación comercial muy compleja, como parece apuntar. Ojalá no se confirme, pero como parece apuntar para cuando desembarque la administración Trump en unas pocas semanas, en unos pocos días. Sobre el primer asunto, sobre la primera cuestión, los españoles no perciben la buena marcha de la economía. ¿Tiene algo que ver con que esté, parece, aumentando la presión fiscal, con la propia inflación, que en cierto modo da la sensación de que todo es más caro, de que no se está viviendo con la misma comodidad que antes? Es cierto que las dos cosas influyen. Evidentemente la presión fiscal ha aumentado y por tanto es una situación que al final se nota en nuestros bolsillos. Pero también es verdad que la inflación, que llevamos meses diciendo que lo peor lo hemos superado, no hemos terminado de vencerla. Es decir, sigue por encima del 2. Vamos a ver cuánto tiempo está por encima del 2, porque ahora también se han retirado las medidas de un IVA menor y otras que el gobierno había puesto en su día para paliar los efectos de la inflación. Y esto es en buena parte lo que es la historia de que no lo percibamos, ¿no? Pero además es que tenemos que aumentar la productividad, porque es la única manera que la economía crezca y que las remuneraciones de todos los participantes en la economía, desde empresarios, el gobierno con sus impuestos y desde luego los trabajadores, los empleados, puedan beneficiarse con mayores remuneraciones salariales. Y para eso hace falta inversión, confianza, eh, tener de alguna manera un horizonte claro para que los inversores españoles y nacionales y de fuera quieran invertir. Es decir, tener un marco claro que probablemente ahora no se tiene. Sí que tenemos claro que entra capital humano, entra inmigración, nuestro mix energético no es tan caro como en otros sitios, y tenemos una gran demanda turística, porque la gente, a pesar de que decimos que no lo percibimos, la verdad es que queremos vivir, queremos, después de, aunque ya han pasado 5 años, queremos vivir después de la pandemia y todos los problemas, ¿no? Y seguimos teniendo un gran gasto en servicios turísticos y de hostelería, nosotros y los que vienen a vernos. Pero de ahí a que se pueda de alguna manera lograr otra percepción, pues hace falta mucho. Y desde luego una de las cosas sería batir de una manera definitiva la inflación. Porque, ¿qué le pasa a la inversión privada, profesor Carbó, en España?
Bueno, desde luego sí que somos destino de algunas inversiones por parte significativas por parte del extranjero, pero aquí realmente se ha enfriado, a pesar de que tenemos otras cosas bueno que no se han enfriado del todo, ¿no? Por ejemplo, el consumo, desde luego el público no, pero el privado sigue de alguna manera resistiendo, ¿no? Pues probablemente no haya la confianza suficiente, ¿no? Por lo menos entre los inversores nacionales para tomar decisiones, o las están posponiendo hasta que probablemente haya un marco jurídico económico más claro, con unos presupuestos nuevos, con una confianza sobre exactamente las medidas que se van a tomar. No olvidemos que al estar en un gobierno de coalición, pues muchas de las medidas, gobierno de coalición con diferentes partidos que la apoyan, pues hay muchísima incertidumbre sobre cómo van a terminar determinadas decretos o leyes, porque va a depender de las negociaciones de último momento, y pueden ser más conservadoras si les tienen que apoyar unos determinados grupos, o más progresistas si son otros. Y ahí muchas veces pues hay excesiva incertidumbre, pero yo creo que si tuviéramos una cierta normalidad en el funcionamiento de las instituciones españolas, en el ámbito, por ejemplo, de tener unos presupuestos nuevos, bien diseñados, pues probablemente la confianza volvería, ¿no? Es que realmente estamos funcionando con algunos instrumentos como los presupuestos de prestado, es decir, y eso pues no genera la confianza suficiente. Gobiernos potentes, gobiernos bien respaldados, siempre generan pues una menor incertidumbre, una mayor confianza, que gobiernos que tienen que negociar ley a ley y que generan, pues de alguna manera tienen muchísimas dificultades para sacar adelante una hoja de ruta económica, ¿no? En el comienzo del año ya ve don Santiago Carbón que entre las primeras iniciativas estará volver a reunir a la mesa de diálogo social para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, todos sabemos que hay la subida del salario mínimo ha sido muy significativa en los últimos 5 años. Yo creo que en determinados momentos, sobre todo si se alcanzaba con consenso, pues era oportuno, porque probablemente estaba en niveles muy bajos. En el 2017, 2018, cuando se abrió el debate. Ahora yo creo que es muy importante, precisamente por esto que estaba diciendo, por la necesaria confianza de los inversores principales, que son los empresarios, los españoles, que estas subidas se hagan con el respaldo de los empresarios. Y de todos. Yo creo que de los sindicatos sí que está garantizada, pero de los empresarios también. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede representar los intereses de aquellas empresas más pequeñas, o en determinadas localizaciones que tienen mayor dificultad para poder acomodar otra subida del salario mínimo interprofesional, ellos lo van a poder decir. Es decir, si es un acuerdo en el que no se consideran esos mayores problemas que tienen las pequeñas empresas, o las que tienen empresas que no están en Madrid, que no están en Barcelona, que no están en Málaga, que no están en Valencia, sino que están, pero son muy importantes para el país igual, sino que están fuera, y que generan empleo, pues lógicamente pueden tener muchas mayores dificultades, porque no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera subida, ¿no? Es verdad que se ha podido perder poder adquisitivo, y algo hay que reflejarlo, evidentemente, pero tiene que ser en un consenso. Las remuneraciones siempre va a ser mucho más conveniente hacerlas en un consenso social que sin hacerlas en un consenso social. ¿Y la reducción de la jornada laboral, que es la otra bandera del Ministerio de Trabajo para este año? Pues lo mismo, estas cosas hay que negociarlas. Es que evidentemente hay que tener el contexto muy claro. Primero, un contexto en el que seguimos siendo el país, o uno de los países con mayor paro. Cierto que no es en los niveles que teníamos hace 12 años, pero es un paro muy elevado. Tenemos muchas industrias que se le puede hacer pupa, en el sentido de hacer una reducción sin cálculos, sin ayudas, sin medios, ¿no? Es decir, por medio. Es muy conveniente que por eso se pueda debatir, ¿no? Por supuesto que vamos conduciendo la sociedad, no solamente la española, la mundial, va a ir dirigiéndose hacia un mundo en el que trabajaremos menos, pero repito, es otra decisión que, por la señalización que se hace, por el contexto de dificultad institucional, es muy importante hacerla con todas las garantías, y eso es dentro del acuerdo social, dentro del consenso social, no imponerla, porque es ahí donde no se está generando esa confianza.
Pues está perfectamente explicado. Don Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros en Funcas, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.